Cuando yo pensaba en el tema, ¿verdad? En esta parte del segundo servicio, pensaba en el Evangelio como algo necesario e importante para nuestras vidas, el cual no tiene nada de atractivo tampoco. Pero ¿por qué necesitamos el Evangelio del Señor? Por lo que produce, por el efecto que tiene y sobre todo de quién viene. Cuando yo pensaba en esto me llegaba a la mente Proverbios 7. En Proverbios 7 hay una historia de una mujer, de una ramera, el cual esta mujer se preparó con perfumes, ¿verdad? Según el texto, era una mujer elegante, era una mujer muy atractiva, y andaba un muchacho por allí, ¿verdad? Quitado de bulla, como decimos nosotros, ¿verdad? Muy ambulante por ahí. Y según el texto dice que el rey miraba por la ventana. Él estaba narrando la historia, y aquí podemos asumir que era Salomón. Y dice que veía ese muchacho donde la mujer, ¿verdad? Muy perfumada y muy atractiva y muy llamativa, lo arrastraba a su alcoba, ¿verdad? A su cama. Esta mujer tenía a su esposo, el cual salió de viajes, pero dice ella que él salió de viaje, su esposo, y salió sin fecha. Se llevó la bolsa del dinero. Significa que no tenía nada que volver a buscar, que no había manera de este hombre volver a su casa, el cual le estaba diciendo a este muchacho que tenga confianza, ¿verdad? Que su esposo no iba a llegar a la casa. Y parece que, según el texto, dice que la alcoba o su cama estaba tan cómoda, ¿verdad? Con almohadas de ganso, usted se puede imaginar, y esta mujer muy hermosa, muy perfumada. Y todo lo que vemos en esta historia es lo atractivo de esta mujer. Al mirar lo atractivo, este hombre no miró las consecuencias a dónde iba. Dice el texto que sin saber este hombre iba camino a la muerte. Dice que iba camino a la puerta del infierno, por así traducirlo, sin darse cuenta. La única razón es porque solamente se enfocó en lo atractivo de esta mujer y no se enfocó en las implicaciones de una mujer ajena, el cual es adulterio. Cuando nosotros adulteramos el Evangelio, lo hacemos atractivo. Cuando nosotros torcemos el Evangelio, lo estamos tratando de hacer más atractivo para que la gente no se sienta tan aburrida con la palabra de Dios, para que la gente se sienta un poquito entretenida, para que la gente sienta un poquito de emoción y para que la gente no mire mal al pastor cuando le está diciendo la verdad, como algunos me están mirando mal ahora. Pero les voy a decir algo, hermanos. Caminar con Cristo no tiene nada de atractivo. El Evangelio no tiene nada de atractivo. Si fuera atractivo, todo el mundo siguiera a Jesús. El Evangelio es algo necesario para nuestras vidas. Venir a la iglesia no es algo para divertirse. Venir a la iglesia es a buscar algo de importancia, el cual es su palabra. Entonces yo le pido a Dios en su gracia que nunca me permita irme por el lado de querer agradar a la gente y no darle lo que necesita. Me llegaba ese pensamiento porque es un compromiso predicar el Evangelio. Porque tienes que negarlo todo, tienes que darle, es como cuando corriges a tu hijo que no quiere escuchar la corrección. Y el padre que no corrige a su hijo y lo complace, no ama a su hijo. ¿Están de acuerdo? Pero duele corregirlo, porque te mira con la carita de amor y de pena, pero necesita ser disciplinado el niño, o la niña en este caso. Asimismo el Señor nos ve a nosotros en la condición caída, y por amor a nosotros nos da su palabra, el cual es el Evangelio. En el momento que diluimos el mensaje, ya no salva, ya no cambia, ya no transforma, ya no santifica, ni mucho menos justifica. Entonces el tema de hoy tiene que ver, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 1, tiene que ver con el tema el falso evangelio. Para nosotros saber que vamos derecho al cielo, tenemos que ver las implicaciones de qué significa el evangelio, que hemos estado viendo algunos puntos, pero hoy vamos a ver la falsedad o el falso evangelio. Hoy usted entra al YouTube, a la televisión, ¿verdad? Y en su gran mayoría no podemos condenar a todos, ¿verdad? Pero hay pocos que están predicando el Evangelio. Muchos de ustedes vienen de 1 hora, 2 horas, simplemente para recibir la palabra, teniendo 5, 6, 7, 8, 10 iglesias por su casa. ¿Y por qué razón? Porque el diseño de Dios era que en cada área o comunidad hubiese una iglesia que le predique a las personas de allá. Pero desafortunadamente las iglesias no están haciendo eso, y usted y muchos de ustedes tienen que viajar fuera de sus comunidades, como lo han hecho para llegar aquí, para escuchar la palabra de Dios. Ese es el compromiso que Dios nos ha dado. Pero cuando vemos esta historia en Gálatas 1, aquí vemos donde Pablo está reprendiendo esta iglesia. ¿Por qué razón? Vamos a leer los versos. Pablo dice en el verso 6, estoy en Gálatas 1:6, dice Pablo: estoy maravillado
de qué tan pronto os hayáis alejado del que os, ¿qué dice? Llamó. Aquí estamos viendo que Pablo le está diciendo a ellos, ustedes tan pronto se alejaron del Señor. Pero fíjense qué fue, quiero que noten cuidadosamente, qué fue lo que hizo que se alejasen del Señor. Dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El evangelio diferente nos saca del camino. El evangelio diferente nos lleva a otro Dios. Y el verso 7 dice, no que haya otro, o sea, solamente existe uno, pero hay quienes lo disfrazan. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, más si aún, ¿qué dice luego? Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea maldecido por Dios mismo. O la maldición caiga sobre su vida, significa anatema, ¿verdad? Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo podemos identificar el falso evangelio? Quizás muchos de ustedes salieron de un lugar donde no le predicaban la palabra, donde no predican el mensaje de salvación. Quizás han visitado iglesias donde no le predican la santidad, la justicia, no hablan del pecado. Y quizás muchos de ustedes se dieron cuenta tarde o temprano. Pero se dieron cuenta que al pasar los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, siempre digo esto, como casa de oración no somos exclusivos, porque parece ser como que somos los únicos y no. Hay muchas iglesias sanas con la verdad también. Pero cuando hablamos de nosotros, lo hacemos con el fin de lo que entendemos como responsables de este ministerio. Y nuestro compromiso es con predicar el evangelio. Y hemos escuchado personas decir, yo duré tantos años en esta iglesia y nunca me enseñaron nada. 5, 6, 7, 8, 10 años en la misma iglesia y yo no sabía. O sea, he escuchado personas que dicen, yo nunca había escuchado eso. Nunca me habían hablado de eso que usted enseña. ¿Se imagina, hermanos, gente sentada en la iglesia camino al infierno? ¿Usted se imagina esto? O sea, personas que van con un corazón muy entregado a una iglesia, buscando la verdad, para darse cuenta que estaban sentados en un lugar donde se predica el falso evangelio. ¿Cómo saber que estamos nosotros en el verdadero evangelio? ¿Cómo sabemos nosotros? O sea, está bien, podemos identificar los falsos, ¿verdad? Pero la pregunta es nosotros, ¿cómo sabemos que estamos en la verdad? Usted no debe solamente creer que está en una iglesia de sana doctrina porque lo dice la fama, porque lo dice en el Facebook o porque la gente lo dice. Cada uno de nosotros somos responsables de identificar y examinar por qué yo pienso que estoy en una iglesia de sana doctrina. Aquí es como encontramos la iglesia de este tiempo, hermanos, en su mayoría, claro, no todas. En la iglesia de hoy que vemos popular, se menciona a Cristo, pero nadie quiere a Cristo. Y ahí es donde está la confusión. Cristo Jesús es mi Señor y se menciona su nombre, pero nadie lo quiere a Él. Todos quieren lo que Él da. Se canta, pero no se adora. Se abre la Biblia, pero no se predica. Hay de todos los instrumentos de la iglesia, pero en sí no es la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de hoy, hermanos, no se predica el evangelio verdadero. Hay iglesias, hay muchas que predican el evangelio. Pero cuando usted mire en su mayoría las iglesias famosas y las iglesias que hoy atraen las personas, no es la que atrae, no es la palabra de Dios verdadera. No sé si han visto, a veces hacen como, no sé si le llaman memes o fotos como de chistes en el Google, y aparecen dos fotos, una fila bien larga, larguísima, y dice afuera de la iglesia concierto, y otra iglesia al lado, sin gente, donde dice palabra de santidad, y no hay nadie. ¿Han visto esa foto en el Google? Bueno, es una realidad. Hoy en día las iglesias que están más abarrotadas, ¿verdad?, son las que están detrás de la atracción, de lo atractivo. Y nosotros, por ejemplo, yo siempre digo que yo como trabajaba diseño gráfico y publicidad, tengo la idea de cómo atraer gente, promocionando, haciendo letreros, decorando, muchas maneras hay, poner humos, luces, y hay muchas maneras de atraer gente. Pero todos entendemos que por la palabra, cuando predicamos el evangelio, es el Espíritu Santo que añade a la iglesia a los que han de ser salvos.
Entonces el trabajo del pastor no es crecer en cantidad a la gente, sino discipular los que están allí ya. Y la misma gente se encarga de evangelizar. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Jesucristo? Cuando entendemos el propósito, entonces podemos identificar lo falso. Es más difícil aprender muchas mentiras para conocer lo que es mentira, que conocer la verdad y contrastar las mentiras. ¿Sí me voy a entender? Si usted conoce la verdad, entonces identifica todo lo que es mentira. Entonces, básicamente lo más simple, el Evangelio se clasifica en 3 partes. Número 1, condición. ¿Qué significa esto? Cuando el Evangelio es predicado, lo primero que saca a la luz es nuestra condición. Es lo que hace un doctor. Tú no vas al médico y el doctor te recibe con las pastillas en la mano, ni mucho menos el diagnóstico, ni la solución al problema. Lo primero que hace es que te examina para sacar qué tienes en tu cuerpo físico según tu salud. Lo segundo del Evangelio es la condenación. Y es una información que viene de parte de Dios diciéndonos, están bajo condenación por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno cerca de Dios según su condición. Pero lo tercero es lo que completa la buena noticia, el cual es el Evangelio de Jesucristo, la salvación. Cuando predicamos al mundo le presentamos su condición, que están en condenación, pero con el fin de que conozcan la salvación. Ese es el Evangelio. Ahora, si eso fue muy básico y no hay manera de nosotros torcerlo, solamente si queremos. Pero si entendemos la base del Evangelio, que es esos 3 pasos, cuando predicamos, cuando se nos predicó el Evangelio, se nos dijo lo mismo, ¿verdad? Estás en pecado, Dios, ¿verdad? Te tiene bajo condenación por tu pecado, pero envió a su Hijo para que seas salvo por Él. ¿Qué sucede cuando no se expone el pecado, hermanos? Sería lo mismo que poner a un niño en un cuartito con juguetes y dulces y lo cierras allí y nunca sale, ni por mami pregunta. ¿Están de acuerdo? Si usted no va y lo busca y le quita los dulces y los juguetes, ahí se queda toda su vida. Se queda en su posición allí, ¿verdad? Contento. Así es cuando no se expone el pecado. Cuando el pecado no es expuesto, creamos nuestra propia o nuestro propio concepto. Comenzamos a decir, no, yo no creo que estoy tan mal. ¿Cuántas veces la palabra lo ha confrontado que usted dice, wow, yo no sabía que yo era así? Yo no sabía que estaba en esa posición. Yo no sabía que era tan malo. ¿Verdad? El hombre aquí debe ser confrontado por la palabra con el fin de salvar, con el fin de ser salvado. Pero aquí es, hermanos, donde nos preguntamos, ¿por qué tuercen el Evangelio? ¿Por qué hay tantos tipos de Evangelio diferente? Tantas doctrinas, tantas denominaciones. Bueno, Satanás busca entrar en 2 lugares inicialmente, el hogar y la iglesia. Satanás se quiere meter en los hogares, las familias, y meterse dentro de la iglesia. Y le tengo malas noticias, ya lo hizo. Ya Satanás está metido en las familias y metido dentro de la iglesia. Y esto no es nuevo, claro, pero es una alerta que debe a nosotros ponernos a temblar, porque cada día, hermanos, tenemos que crecer en la santidad de la palabra. Aquí es donde el resultado de la depravación social es por causa del deterioro familiar, pero también por el falso evangelio. Es la palabra de Dios que nos mantiene rectos, puros, derechos y creciendo de manera progresiva en santidad cada día. La iglesia, hermanos, es el medio que Dios ha utilizado para hablarle al mundo. Quiero que piensen en eso. El único medio que Dios usa para hablar a esta tierra se llama la iglesia de Jesucristo. Y cuando la iglesia misma tuerce el evangelio, ¿dónde queda nuestra esperanza? ¿Cómo nos vamos a comunicar con Dios? Si aquel a quien se le entregó la encomienda de predicar el evangelio lo está torciendo, lo está falsificando. Quiero que volvamos a Gálatas, no sé si se movió de allá. Quiero que leamos el verso 6. Dice Pablo, estoy maravillado. Fíjense lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo en el verso 7 dice, no es que hay otro, o sea, no existe otro evangelio, pero por causa de la falsificación parece que hay muchos o hay más. Así es como cuando usted compra una ropa, lo primero que usted hace cuando ve la marca, segundo el precio y luego a ver si es auténtico.
Cuando usted ve algo de una buena marca, usted dice, ¿será original o será falso? ¿Verdad? Usted no quiere que le vendan gato por gallareta, ¿verdad que no? Entonces, cuando usted va a comprar algo, usted ve lo que es la marca, ve el precio, pero luego viene lo tercero, bueno, vamos a ver si es original. Y lógicamente si lo compró en la casa, bueno, entendemos que es original, pero a veces lo venden por ahí en tiendas secundarias y usted dice, espérate, esto parece como original. Y si es caro y allí usted lo ve muy barato, usted dice, como que no es original, ¿verdad? Y así mismo el evangelio, hermanos, tenemos que discernir para ver si nos están dando un evangelio puro. Yo quiero que vean Romanos 1:16. ¿Existe otro tipo de evangelio? Preguntamos. Claro que no. Pero por causa del que lo tuerce y lo falsifica, parece ser que hay muchos tipos de evangelio. Y cuando usted pregunte, porque yo sé que esto despierta en nuestro corazón un miedo. ¿Cuál es ese miedo? Que uno dice, wow, es que son tantos que uno no sabe ni cuál es. Son tantos predicadores que uno no sabe cuál es el verdadero. El falso dice que es el verdadero y el verdadero dice que es el falso. Pero Jesús dijo algo muy bueno, hermanos, que nos ayuda a saber cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio tiene que producir algo. Tiene que tener un efecto que lo autentifica o le da su autenticidad de que es el verdadero evangelio. Cuando usted, por ejemplo, toma un vaso de agua y le deja caer una gotita de limón, ya no se llama agua, sino se llama agua con limón o limonada, ¿verdad? Entonces, en el momento que usted mezcla algo, pierde su autenticidad. En ese momento pierde lo original ¿verdad?, de su naturaleza. Entonces, cuando vemos el evangelio debe producir algo en nosotros cuando suceden dos cosas. Número uno, cuando se predica puro. Número dos, cuando se recibe con un corazón humilde. Porque esa es la otra parte. Aunque se predique bien, el que no lo recibe no produce nada. Primera parte, predicar el evangelio puro. Y segunda parte, recibirlo con humildad. Fíjense lo que dice Romanos 1:16, el mismo Pablo. Dice Pablo, porque no me avergüenzo, ¿qué dice? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense las dos partes allí. El evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Si usted no cree, no hay poder de Dios. Pero si se tuerce el evangelio, tampoco hay poder de Dios. Esa palabra está después de porque, es la palabra más importante en el verso. Porque esa palabra le está dando al evangelio el poder mismo de Dios. ¿Por qué está el verso diciendo que el evangelio es poder de Dios? ¿Saben por qué? Porque este evangelio es la palabra creadora de Dios. Es la misma palabra cuando en la creación Él dijo, hágase, dijo Dios, produzca la tierra, la misma. Es el Espíritu de Dios en la palabra, oigan bien, que toma el poder de Dios cuando se predica de manera correcta y cuando el creyente la recibe con un corazón humillado. Así es como vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Pero imagínense que inicialmente no prediquemos el evangelio como es. Y yo le diga, bueno, el Señor Cristo vino, pagó por los pecados de todos y ya usted no tiene que, ¿verdad?, matarse tanto por vivir tan recto porque Él lo hizo por nosotros. Usted solamente cómodo allí, siéntese a esperar la salvación. ¿Qué usted cree que pase? Que en el día del juicio nos llevaremos tremenda sorpresa. Ese es el día que muchos de nosotros no nos sentamos a mirar. Miramos el de aquí a mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer hoy? Pero meditar, hermanos, en aquel día, cuando nos paremos frente a un Dios santo, justo y verdadero, que no tendrá al culpable por inocente. Nosotros somos inocentes porque recibimos el evangelio, el cual nos anuncia que Cristo pagó por mis pecados al yo confiar en su sacrificio. Por eso es que esta demanda, hermanos, es muy, muy grande y muy importante. Aquí Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Ustedes padres que tienen 2 hijos, ¿verdad? Imagínense que usted le diga al mayor, ve dile a tu hermanito, hermanita menor, ¿verdad?, que tome $20 del gavetero allí, del cuarto, y me compre tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, imagínense que el hermanito mayor le diga, dijo mami, ¿verdad?, que tome $50,
30 para ti y 20 para comprar, ¿verdad? Lo que mami te dijo. Y viene el muchacho con su mandadito muy bien hecho y luego la mamá se da cuenta que faltan $30, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió allí? Que el mensaje que la mamá le dio a su hermanito, el hermanito mayor torció el mensaje y metió en problemas ¿a quién? Al menor, y también él se metió en problemas. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que tanto es culpable el que predica torcido como el que recibe torcido. ¿Están de acuerdo? Entonces, tanto es responsable el que predica como el que lo recibe. Usted no debe tragarse todo lo que se diga de aquí. Usted debe tener en su Biblia. ¿Usted tiene Reina Valera? Yo también. Igual. ¿Tiene el Espíritu Santo? Y yo también. ¿Todos? Que el Señor les bendiga. Aquí en Romanos 1 dice Pablo, por medio del Evangelio encontramos la salvación. Dios nos llama por medio del Evangelio. Dios nos salva por la fe en el Evangelio. En el momento que diluimos algo, miren, la verdad es algo absoluto, es algo exclusivo, algo que no se puede, no tiene contaminación. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios mismo. Él es verdad. O sea, la verdad no es un dicho o un conocimiento, la verdad es Dios mismo. Y como Dios es santo y justo y verdadero, a Dios no le falta nada. Dice Santiago que Él no tiene sombra de variación. Es perfecto en luz, en pureza, así mismo es la verdad. Y cuando nosotros comprometemos la verdad, estamos emanando una imagen de un Dios imaginario, un Dios que no es Dios. Miren, ¿cuántas personas han engañado porque un fulano de tal vino en el nombre de alguien con autoridad y se dan cuenta luego que no dijo nada? Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, para entrar a un lugar de fiestas, había un portero, ¿verdad? Y había que pagar entradas, pero si tú conocías a algunas personas te dejaban entrar de gratis. Y resulta que la gente decía, no, yo soy amigo de fulano, no, yo soy amigo de fulano, para que lo dejen entrar sin pagar. Nos damos cuenta un día que llegamos con un amigo, que vamos todos a pagar, ¿verdad?, la entrada, y él muy jactancioso dice, no, yo soy amigo de fulano. Y cuando va entrando, que fulano llega junto con él. Y cuando vio, tuvo que devolverse a pagar. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dice, no, lo vi de mal humor y no quise molestarlo. No era que no lo conocía. Y si seguía derecho, lo iban a hacer pasar una vergüenza. Le voy a decir algo, hermanos. En aquel día, el Padre nos dejará entrar por nosotros tener una relación con Jesús. No por lo que hicimos en la iglesia, no lo que diezmamos, ofrendamos. Nada de eso tomará en cuenta el Señor. El Señor mirará a su hijo, ¿lo conoces? Y el Señor le va a decir, no lo conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la parte que a mí, como cristiano y pastor, me da mucho miedo. De verdad me da mucho miedo eso. Yo no quiero que nadie se quede fuera, hermanos. Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué pasaría si los apóstoles vivieran en este tiempo? Donde hay tantas iglesias torcidas. Y entendemos que en ese tiempo también habían falsos. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 8. Hechos 8, verso 9. Dentro de la iglesia se ha metido una práctica que muchos lo practican pero no lo saben. Se llama simonía. ¿Qué significa la simonía? ¿Qué es simonía? Simonía, en pocas palabras, significa vender la gracia de Dios. Eso significa simonía. A veces pensamos que vender el evangelio nada más es con dinero o por dinero. Pero quiero que escuchen esto bien. Cuando alguien utiliza el evangelio de Dios para sacar un beneficio personal, lo está prostituyendo. Repito, cuando usamos la palabra de Dios para sacar un beneficio personal, lo estamos prostituyendo. Le voy a hacer un ejemplo que nosotros los pastores corremos un riesgo y hay que cuidarse. La gente cuando ve a un pastor, no sé por qué, pero lo ve como si fuera una persona del otro mundo, ¿verdad? Y siempre explicamos aquí, somos igualitos que ustedes, pasamos por los mismos problemas, simplemente tenemos más responsabilidad ante Dios, es lo que nos diferencia. Pero somos seres humanos igual. Yo sé que aquí no hay ese problema, ¿verdad? Pero a veces uno llega a lugares donde la gente piensa como que con el pastor está la bendición y con el otro no. Y eso es una mentira. Pero voy a usar un ejemplo. A veces por esa causa la gente tiende a ser un poco más abierta a lo que uno le diga.
Por esa causa, algunas personas son más dadivosas, ¿verdad? O más abiertas, o más disponibles. Pastor, lo que usted necesite, solo dígame. Y en el momento que nosotros abusamos de esa autoridad, estamos prostituyendo la gracia. En el momento que un pastor, que Dios le da la gracia para que cuide sus ovejas y la use para un uso personal, sin sacar dinero, en ese momento estamos prostituyendo la gracia de Dios, porque la gracia no es dada para abusar de la confianza ni tampoco de la autoridad que Dios nos ha dado. Y muchos pastores hacen esto, creen que es bendición de Dios tener la oportunidad de manipular a las ovejas. Lo que pasa es que le llaman un poco diferente. Entonces, no solamente es torcer el mensaje, también incluye nosotros abusar de lo que Dios nos ha dado de gracia. Porque le voy a decir algo, imagínese que usted sea una persona recta, pura, ¿verdad? Y se ha ganado la confianza de alguien, y ese alguien es millonario, vamos a decir, una persona muy noble, y te dice, lo que necesites de mí, por favor, ahí estoy para ti. Lo que necesites. ¿Cómo tú actuarías con esa confianza? Porque ahí está el punto. ¿Violarías la confianza? ¿Lo tendrías como un amigo nada más, no porque tiene dinero, sino que la confianza es simplemente como amigos? Y eso sucede en el ministerio, hermanos. El ministerio es algo que Dios derrama su gracia y la gente comienza a coger confianza y comienzan los pastores, los maestros a tomar confianza de lo que Dios no intencionó en su plan. Y aquí es donde vemos igual con el Evangelio. Lo que Dios nos da no es ni para prostituirlo, ni para venderlo, ni para torcerlo, ni con el fin de sacar provecho de ninguno de ustedes. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso significa simonía. Simonía significa usar el poder de Dios para yo adquirir algo para mí. Y no siempre tiene que ser dinero. Quiero que veamos el verso 9 de Hechos 8. Hechos 8, verso 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, y aquí este no es Pedro, este es Simón el mago. Quiero que lean esto despacio conmigo. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Qué ejercía? Magia, ¿verdad? Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Quiero que noten esas palabras, haciéndose pasar. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran, ¿qué dice? Poder de Dios. Ahora quiero que usted concilie lo que estamos leyendo. Esta gente escuchaba a un mago que se hacía pasar por pastor, o por profeta, o por hombre de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. La gente misma decía, este es el poder de Dios. Ahora quiero pararme un momento. Estamos identificando el falso evangelio. Cuando usted se sienta frente en una iglesia de un pastor, una persona de Dios, ¿qué usted utiliza como regla para medir, distinguir, identificar si el poder de Dios está obrando en la vida de este hombre o mujer? ¿Serán los milagros? ¿La sanidad? ¿Será la abundancia de dinero que Dios te da? ¿Esa es la regla para medir el verdadero evangelio, sí o no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿cuánto? Mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe es un diácono aquí, no aquí en la iglesia, pero en la historia, sí, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero dice el 13, también creyó Simón mismo. En otras palabras, el mago o el brujo creyó en Jesús. La pregunta que nos hacemos, ¿creyó de todo corazón? Sigamos leyendo. Dice, y habiéndose bautizado, se imagina el hermanito allí, ¿verdad? Hasta lloró cuando salió del agua, y abrazó al que lo bautizó, y comenzó a ir a la iglesia, ¿verdad? Y su Biblia aquí abajo, y a lo mejor el Señor comenzó a usarlo en el ministerio. Miren lo que dice. Se bautizó, dice, y estaba siempre con Felipe, o sea, andaba con otro hombre de Dios. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba ¿cómo? Atónito. Atónito significa, otra palabra, asombrado, apantallado, ¿qué más? Impresionado, pero ¿por qué? Por las maravillas, no de Dios, sino de los milagros.
Atónito aquí es, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí otra vez viene la codicia. Cuando vio Simón, otra vez atónito, dicen, mucho mejor todavía. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué significa? Yo sé que es muy fácil entender que le ofreció dinero, pero ¿cuál era la intención? Ofrecer dinero por algo que es recibido de gracia tiene una intención de que lo está comprando para distribuirlo. Esa es la actitud aquí. Eso significa les ofreció dinero. Ahora, en el tiempo que estamos viendo hoy las iglesias, quiero que tengan esto en cuenta. No solamente el que pide dinero es falso, porque hoy decimos el Evangelio de la Prosperidad. Sí, ese es uno. Pero hay múltiples maneras, multiforme manera de nosotros enmascarar como seres humanos la verdad de Dios. Hay personas que buscan autoridad, fama, dinero, sexo, posición, identidad dentro del ministerio y no buscan a Dios. Quizás buscan la bendición personal, etcétera. Y aquí este hombre está ofreciendo dinero para que él se le imponga este poder, para él poder sacar más dinero a los demás. Pero quiero que noten lo que dice el 19, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Ahora quiero que noten 2 puntos. El libro de los Hechos es un libro de transición. Es un libro que no es descriptivo, no prescriptivo. Me explico. Lo que sucedió en los Hechos no es algo que hacemos hoy. Por ejemplo, ya usted cree, el que no cree, crea a Cristo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. El libro de los Hechos son los acontecimientos que sucedieron cuando Jesús ascendió para promulgar el Evangelio. Los apóstoles se les dio la autoridad de imponer manos y reciban el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros vemos que desde el libro de Romanos esto no se vuelve a repetir. Pablo nunca le impuso las manos a nadie por el Espíritu Santo, sino que cada uno que cree a Jesucristo en ese instante nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y es nueva criatura. Entonces aquí eso era un trabajo de los apóstoles. Fíjate que Felipe no lo hizo. Felipe era diácono, sino que Pedro y Juan tuvieron que venir para imponer las manos. Pero en el libro de los Hechos se van a dar cuenta que hay diferentes cosas que ya no suceden al tiempo actual. Tenía un propósito luego de la cruz. Lo segundo es que el Espíritu Santo no tenía el propósito de ser dado para manifestar maravillas, ni dones espirituales tampoco, sino que el Espíritu Santo inicialmente viene a nuestras vidas para cambiar nuestro corazón y glorificar a Dios. Los dones que Dios le da al cristiano es para que cuando el cristiano lleno de amor lo use para bendecir en servicio a los demás. No para pantallar a nadie, no para que si hablas en lenguas vean que tú eres más espiritual, si tienes el don de sanidad te sientes más que el que lava el baño, nada de eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos aprendiendo, yo sé. Pero los dones son dados como una herramienta que cuando se aplica en amor, si yo tengo un don de sanidad, por así decir, y no lo aplico en amor, ¿qué estoy haciendo? Estoy jactándome de que tengo un don de sanidad. Pero los dones son dados para mostrar el amor en servicio. Los dones son herramientas del cristiano. Pero vivimos en tiempos donde las herramientas se le dan más valor que al fruto, que al corazón, que al carácter del cristiano. Y por esa razón muchos son engañados porque ven a un hombre, quizás anda en un vehículo muy caro, tiene una casa muy grande, su iglesia es grande o a lo mejor hace maravillas, no sé. Y no preguntamos, porque eso no identifica que sea falso o no, nada de eso. Sino que no nos preguntamos si el hombre es un hombre de fruto o si lo que predica es el verdadero bíblico que nos enseña el Señor. No es eso lo que hoy se pregunta, sino al ver al hombre decimos, wow, ese hombre se ve que es bendecido por Dios. ¿Por qué dicen se ve? Porque están mirando
las apariencias. A Jesús no lo recibieron como verdadero, porque él dice, ustedes juzgan por las apariencias y no juzgan con justo juicio. Pablo dijo en los Corintios, ustedes viene otro con un evangelio torcido y lo reciben, pero a mí no me reciben. Pablo decía eso a los Corintios, porque le decía al inicio de la enseñanza, el evangelio, las cosas de Dios, ahora mismo no son atractivas. Jesús no era atractivo. Si Jesús se para en esa puerta como vino a esta tierra, me daría miedo a mí, incluyéndome yo en el grupo. Yo tampoco creería. Porque lo que él aparentaba no era Dios. Era lo que decía y lo que hacía, que le hacía ser y confirmar que él era Dios mismo. Pero vino humilde y por eso muchos no le recibieron. Jesús lo dijo, dice, ¿a quién esperaban? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? O sea, ellos estaban esperando ese tipo de cosas. Aquí, fíjense, voy a retomar el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Cuando yo veo esto, me río, no de burla, pero me río porque esto es tan difícil que ven una gente con una bolsa de dinero, donde el pastor le diga, pastor, necesito su ayuda. ¿Qué usted cree que debemos hacer si alguien viene con una bolsa de dinero para que le oremos por ellos, para que le demos consejería? ¿Usted cree que debemos tomarlo? ¿Sí o no? Hay lo que se llama regalo, una ofrenda, ¿verdad? Hay lo que... Pero traer dinero para que se le atienda a él porque trajo una bolsa de dinero, fíjense la actitud de Pedro. Dice, tu dinero perezca contigo. Dice, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? El don de Dios no se obtiene con dinero. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el don de Dios. Si usted está en un problema y alguien le regala $1,000, aunque usted se lo devuelva, no se lo pagó. ¿Sabe por qué? Porque lo de valor allí no es los $1,000, es la actitud de lo que hizo. Y eso no se puede pagar porque fue de gracia. O sea, si le sale a la persona, mira aquí, no te lo puede pagar, porque de gracia te dio. Verso 21, le dice Pedro aquí a Simón el mago, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, tú no perteneces a este grupo, porque tu corazón, ¿qué dice? No es recto delante de Dios. Para nosotros permanecer y poder predicar un evangelio recto, tenemos que tener un corazón recto delante de Dios. Hoy tenemos el evangelio moderno que no predica arrepentimiento, ni pecado, ni santidad. Hoy se predica, Dios te multiplicará las ofrendas que tú des. Si das 1,000, Él te va a dar 10,000. Dios te quiere hacer feliz aquí en la tierra. Eso es un concepto de la iglesia de hoy, que pensamos que el sufrimiento es del diablo. Y 1 de Juan 4 dice, armaos del mismo pensamiento que hubo en Jesús. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Sufrimiento, hermanos. Dios es solo amor, según la iglesia de hoy, y no santo ni justo. Dios no quiere que estés aburrido. Dios no quiere que estés aburrido. Imagínense. A eso se le llama evangelio secular. Quiero que vayamos a Ezequiel y vamos a ver aquí la implicación de no predicar el evangelio, hermanos. ¿Qué dice Dios al que no predica el evangelio? Ezequiel 3, verso 17. Aquí vamos a ver las consecuencias de no predicar el evangelio puro del Señor. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Voy a hacer una pregunta que hice esta mañana. Por ejemplo, el predicador debe, cuando prepara su mensaje, ¿verdad?, tener la intención de que la gente reciba el mensaje o simplemente hacerlo por glorificar a Dios en obediencia. ¿Cuál de los dos? ¿Glorificar a Dios? ¿No para que la gente reciba el mensaje? ¿Cuál de los dos? Los que dicen para que la gente reciba el mensaje, levante su mano. Los dos no, el primero. El primero fue que dije, bueno, glorificar a Dios. Te voy a decir por qué. Cuando un predicador tiene las expectativas de la gente al predicar, se va a comprometer con la gente. Pero cuando un predicador predica lo que Dios le mandó a decir, responda a la gente o no, lo va a hacer como Dios le mandó. ¿Se acuerdan cuando Ezequiel le dijo, ve predícales, pero no te van a escuchar? ¿Se imaginan, hermanos?
Que Dios me diga eso a mí ayer en la noche. Yo no preparo ningún mensaje. Le mando un mensaje a todos, hermanos, se canceló el culto. Sinceramente hablando. O sea, si yo sé que nadie quiere escuchar el mensaje, yo no me paro aquí. Pero a Ezequiel le dijo, tú predícales y no quieran oír el mensaje, se te van a poner duro. Pero fíjense que tenemos que hacerlo para glorificar a Dios, aunque la gente no quiera. Miren lo que dice el verso 18. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino. Fíjense lo que dice el propósito del Evangelio, a fin de que ¿qué? De que viva. Ese es el propósito del Evangelio. O sea, amonestar a la gente con el fin de que tenga salvación. Dice, más adelante dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora yo quiero que usted en su mente, un panorama allí, piense en todos los pastores que estaremos allí frente al Señor en aquel día, y el Señor comienza a demandar de la mano de nosotros por esconder el mensaje. Sigo leyendo, 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y aquí es donde, conectándonos al Nuevo Testamento, quizás usted diría, no, pero eso eran los profetas, ¿verdad? Ya no es así. Pablo le dijo a Timoteo, predicas la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y le dice, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti y a los que te oyeren. Es el mismo el compromiso. Santiago 3:1 dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, estamos parejo entre el Antiguo y Nuevo Testamento de que tenemos un compromiso ante Dios de predicar el verdadero recto. Fíjense lo que dice el 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias, dice que había hecho, no vendrán en memoria. Pero su sangre, ¿qué dice? Demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Que los que predicamos el Evangelio, y yo sé que usted también se lo predica a sus familiares, amigos, debemos de tomar muy en serio lo que estamos compartiendo con aquel que no cree en el Señor. Yo siempre digo esto, oigo personas que evangelizan a sus amigos y familiares, el único medio para venir a Cristo es el Evangelio, la cruz, porque no se puede hacer otra cosa hasta que ellos no vengan a cuentas con Dios. Primero está la cruz, frente a la cruz. ¿Qué tiene de importante el Evangelio de Jesucristo? Bueno, nos preguntamos, ¿por qué usted cree que el mundo se burla de Jesús? Si el Evangelio o el Señor fuera algo, una mitología o algo así, ¿verdad? ¿Por qué entonces no se olvidan de Él? Cuando usted ve algo sin sentido, ¿qué usted hace? Ignorarlo. ¿Por qué usted cree que hay tantas ramas cristianas? ¿Por qué usted cree que la iglesia siempre ha sido perseguida? ¿Por qué usted cree que Satanás está tan interesado en infiltrarse en la iglesia? ¿Por qué usted cree que hay tantos colores de doctrinas dentro de la iglesia? Es porque se mete el enemigo y tuerce la doctrina, con el fin, porque Satanás sabe que si tuerce la palabra, la gente no se salva. Él sabe eso. Si el Evangelio no es de tanta importancia, ¿por qué cada vez hay más y más iglesias? Como nunca antes hay iglesias y cada día se abre una nueva. Y aún más fuerte, ¿por qué usted cree que es tan difícil encontrar sana doctrina? ¿Por qué es tan duro encontrar palabra sana del Señor? Quiero volver a Gálatas capítulo 1, verso 7. Gálatas 1, verso 7. Fíjese lo que dice Pablo. Dice Pablo, no hay otro evangelio. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y quiero que noten que Pablo se está incluyendo en el grupo, que si Pablo un día se hubiese torcido o se hubiese desviado,
y viene con un evangelio torcido, diferente, dice, no le creáis. Pero no se queda allí, hermanos. Luego dice, o un ángel del cielo. Usted se imagina, hermanos, usted un día orando en su casa, quiero que escuchen esto, y se le aparece un ángel así como de 9, 10 pies, con alas que lo cubre a usted y su casa, alas blancas como la luz, lleno de oro, una cosa increíble, y le entrega a usted unas tablas con una doctrina que viene de Dios, que no es bíblico. Ahora, usted quizás dirá, no, yo los reprendo, pero vamos a pensar. Sí, porque le está entregando unas tablas de oro y su Biblia a lo mejor está toda arrugada. Y usted, por las apariencias, dice, está más atractivo el oro, ¿verdad? Así surgió el mormonismo. Joseph Smith dice que un ángel le trajo una doctrina. ¿Y por qué usted cree que aquí Pablo dijo eso? ¿Por qué Dios? Es Dios hablando, claro. ¿Por qué Dios dijo esto? Porque en el momento que se tuerce un poquito la doctrina, y a mí lo que me llama la atención es que todas las sectas cristianas, no se le puede llamar cristianas, pero por así decir, siempre aluden a torcer o a Cristo o a la doctrina de Cristo. Nunca es el hablar en lenguas, nunca surge una iglesia, ¿verdad?, que de cosas de dones. Si usted torce los dones, está bien, pero la doctrina fundamental de salvación. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Y Jesús dice que solamente hay uno bueno, un solo. Entonces Jesús no era bueno, quiere decir que si fue a la cruz siendo malo, el sacrificio no fue perfecto. Los mormones, ¿verdad?, creen en el libro de Smith, de Joseph Smith, ¿verdad? Tenemos los que guardan el sábado. Tenemos los que le agregan vírgenes y santos al evangelio. Y yo no lo estoy condenando a todos, yo estoy diciendo que la palabra nos enseña que todo lo que se le agrega o se le quita al evangelio está torcido. El evangelio de la gracia, hermanos, nos habla de que nosotros no podemos agregarle obras, ni mucho menos quitarle las ordenanzas que Él nos da. Y aquí es donde Pablo dice, aunque un ángel venga del cielo, dice, y os anunciare otro evangelio diferente. Cuando usted le toca en la puerta de su casa y usted ve por el hoyito, ¿verdad? Usted está esperando a su esposo, su esposa, un familiar, y esa persona le dice, soy yo tu tío, y usted ve que no es su tío. ¿Qué usted dice? No, a lo mejor se compró otra cara, ¿verdad? Vamos a dejarlo entrar. O a lo mejor se cambió la cabeza, un trasplante de cabeza, quién sabe, ¿verdad? Vamos a dejarlo entrar y luego sabríamos. Pero así nos reímos, es cierto, da risa. Pero con el evangelio no hacemos eso. El evangelio dice, bueno, por lo menos dicen Jesús. Ese es un medio que muchos usan, por lo menos adoran a Jesús. Yo no le hablo de sus ídolos, pero por lo menos dicen Jesús. Hermanos, no es así. No es decir Jesús, es que Él sea el único Señor. En el momento que le agregamos, repito, o le quitemos, ya no es el evangelio de Jesucristo. En el momento que usted le ve la cara a un familiar y no es su cara, ¿qué usted dice? Que no es Él. Entonces, ¿por qué con el evangelio se hace tan difícil? Fíjense lo que dice el 9, hermanos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito, dice el Señor. ¿Qué tan importante es el evangelio que Pablo advierte que aun si un ángel del cielo viene a traer otro mensaje diferente al evangelio de Jesucristo, que sea condenado a maldición? O sea, no importa quién venga, la única identificación de saber que viene de Dios es el evangelio puro. La pregunta aquí es, ¿cuál es la causa por aquellos que tuercen la palabra? Miren, tenemos el grupo de los que tuercen el mensaje, ¿verdad? Los falsos, vamos a decir. Segunda de Pedro 2, usted ve ahí la lista, dice que en aquellos tiempos vendrán tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo, y en Pedro dice, hombres amadores de sí mismo, ¿verdad? Eso es un grupo de los que tuercen, pero hay otro grupo de pastores o maestros, vamos a decir, no sé si decir, bien intencionados, pero un poco irresponsable en el texto. Una vez hablé con un pastor, que yo lo conozco, no tiene mala intención, por así decir, y yo le dije que preparar un mensaje se toma tiempo,
Se toma muchas horas porque tienes que mirar cada cosa que dices y la traducción y saber cuál es el contexto. O sea, se van 8, 10, 15, 20 horas, no sé, pero se toma tiempo. Cuando yo le dije eso, yo le dije que predicamos de manera expositiva, él me dijo así: wow, entonces tú comienzas a preparar el mensaje desde el lunes. Cuando él me dijo eso, yo me asusté. Porque es como yo decirle: oh, pero ustedes se bañan con agua. Así yo me sentí. Eso fue lo que me preguntó. ¿Sí me entienden? Oh, tú te bañas con agua. Y tú dirías: bueno, no sé si en tu país con arena o con qué se bañan allá. O sea, lo que quiero decir es que es muy obvio que el que está responsabilizado a estudiar tiene que tomarse su tiempo. Y a mí me impactó que este hombre a lo mejor prepara su mensaje la noche antes, o media hora antes del mensaje, no lo sé. Yo conocí un pastor que llegaba a la iglesia y me decía: no tengo el mensaje todavía no lo tengo. Faltando 20 minutos para el mensaje. ¿Se imaginan, hermanos? 20 minutos faltando, no tenía el tema. Y de repente predicaba y uno decía: bueno. Entonces, por eso muchos tuercen el evangelio. El grupo de los intencionales. Pero está el grupo de que no es mala intención, pero no hacen lo que tienen que hacer. Una persona con buena intención se equivoca. Si usted se va en rojo sin querer, la multa es igual. La palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces pensamos que decir: bueno, como yo no sé, Dios no me va a decir nada. Hermanos, ignorar voluntariamente es pecado. Ahora, lo que no sabes, pero no porque lo hiciste voluntariamente. Y aquí es donde nos preguntamos: ¿por qué hay hombres y mujeres que tuercen el mensaje? Por sacar algo de allí. Inicia con el favor de los hombres. Comienza con querer agradar a los hombres, con buscar el favor de la gente. Que la gente lo apruebe, le aplauda, le siga, le diga: ay, pastor, usted es el mejor. Eso comienza por ahí. Y luego comienza a sacarle lo suyo. ¿Cómo yo sé esto? Verso 10 de Gálatas 1, miren lo que dice. Pablo conecta esto. Pablo está aquí diciendo: ustedes se fueron tras otro evangelio. Y aquí nos dice por qué se tuerce el evangelio. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esa fue la pregunta que hice cuando predicamos. ¿Qué estamos mirando? ¿A Dios o a la gente? Dice: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, para yo torcer el mensaje, lo primero que tengo que hacer es querer agradarlos a ustedes. Hacerlos que ustedes yo le caiga bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero le voy a decir algo: Dios en su sabiduría y en su amor lo hace así. Dios dice: el pastor, el maestro, tiene que reportarse a mí, porque Dios es el que sabe lo que ustedes y yo necesitamos. Yo no lo sé. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que la palabra llegue pura, tenemos que reportarnos a Dios. Y Pablo dice: si yo fuera a agradar a los hombres, ya no soy siervo del Señor. Y todo eso es el mensaje para agradarlos a ustedes. Porque el mensaje, hermanos, predicar, eso produce enemistad, disgusto, desaprobación, crítica, envidia, menosprecio. Eso hace la palabra cuando es predicada. Jesús dijo: el mundo os aborrece. Y quiero terminar con Marcos 8, hermanos. ¿Cómo saber que nosotros predicamos el verdadero evangelio? Nosotros como iglesia utilizamos una sola cosa para saber que estamos en el verdadero: el fruto. Es lo único que Jesús nos dijo. El fruto que produce la palabra en nosotros. ¿Cómo va cada día nuestras vidas? En crecimiento en santidad, odiando el pecado, amando la verdad, amando al Señor más que todas las cosas de esta vida. Así sabemos que estamos en el verdadero. Se lo voy a resumir así para que siempre lo identifiquen. Cuando usted escucha un mensaje que al terminarlo usted se siente pecador, está bien. Cuando usted escucha un mensaje que le da ese deseo de buscar a Dios, está bien. Yo estaba mencionando en esta mañana a David Wickerson, y cuando yo comencé a caminar con el Señor los primeros años, yo iba a predicadores para aprender a predicar o para aprender la palabra, etcétera, y qué sé yo, de momento me sentía como frío espiritualmente, como así.
Yo no servía al Señor todavía. Y yo ponía una predicación de David y yo me sentía convencido. O sea, la convicción caía sobre mí de manera tal que me sentía sucio, podrido, muerto ante Dios. Eso producía la predicación de este hombre. Ya partió con el Señor. Pero predicaba, yo recuerdo un tema que se llama tiempo de angustia o tiempo para angustiar. Y él hablando, así temblando y casi llorando, creo que estaba llorando, aplaudieron y él dijo, no aplaudan, no es tiempo de aplaudir. O sea, era un hombre directo. Pero le voy a decir algo, desde este lado, viéndolo a él, a mí me enderezaba. Cuando yo escuchaba ese mensaje, me sentaba derecho. Yo sentía que me estaba hablando a mí solito allí. Y eso hace la palabra. En el momento es dolorosa, pero si queremos agradar a Dios, nos endereza, hermanos. Y eso produce el Evangelio, produce rectitud, produce que las mujeres se sometan a sus esposos, los esposos amen a sus esposas, los hijos sean sumisos a sus padres, los varones que están solos que se guarden, las mujeres que están solas que se guarden. Eso es lo que produce la palabra, el fruto de la vida de Dios en nosotros. Se muere el deseo por las cosas de este mundo, hermanos. Pero si yo comienzo a tergiversar el mensaje, nos vamos a la casa contentos pero vacíos. Es mejor irnos tristes pero llenos, ¿verdad? Marcos 8, verso 34. Dice Jesús, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto también va para los pastores, porque el pastor a veces predica esto y piensa que son las ovejas y el pastor no. Nosotros también tenemos que negarnos para predicar el Evangelio. Dice, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí primero, y luego ¿qué dice? Y del Evangelio. Ahí está la partícula principal, por qué muchos tuercen el mensaje. Porque el Evangelio, lo voy a poner así, la gracia de Dios te abre muchas puertas a este mundo. Pero Dios te dice, niégate, niégate. Y al negarnos lo hacemos para cumplir el Evangelio puro. Cuando alguien ve un pastor, apóstol, no sé qué nombre ponerle, inmediatamente la autoridad de esa persona crece, la fama, etcétera, y por eso muchos tuercen el Evangelio, porque sacan. Y en el momento que usted comience a traer una ofrenda aquí de $5,000, por ejemplo, ¿verdad? Y le toque al pastor disciplinarlo, dicen, ay, ¿cómo vamos a disciplinar al que más da? Es que ese hermanito, esa hermanita da mucho, no podemos confrontarlo. Nada, déjalo, el Señor tratará con ellos. Eso es lo que pasa, hermanos. Se tuerce el mensaje por codicia o por un deseo personal. ¿Están aquí? Fíjense lo que dice el 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare, qué dice? Todo el mundo. Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el momento que diluimos o cambiamos el verdadero evangelio, es dejarle caer una gotita pequeña de veneno a tu sopa. ¿Quién permitiría eso? Por pequeña que sea la gota, es veneno. Quiero terminar con Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, como dice allí, añadiere a estas cosas, o sea, a la palabra de Dios, Dios, no el diablo, no Satanás, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Para quitar a alguien de un libro, tiene que estar primero escrito, ¿verdad?
Y luego dice, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. La razón por qué termino con este verso es para que veamos la implicación de lo que es guardar el Evangelio, mis hermanos. Si usted pone, no sé si tiene diccionarios o si usted pone, por ejemplo, un diccionario digital donde se ponen las referencias de la Biblia, o en su Biblia al final, usted busca la palabra Evangelio, usted va a notar en el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis. Hay una parte en la Biblia, creo que Apocalipsis 14, donde dice que un ángel llevaba en la mano el Evangelio eterno. Es importante esto. Hoy, dice por ahí un dicho, que los que ríen de último, ríen mejor. Y aunque eso, verdad, es una burla, a veces yo lo tomo en este ejemplo. Servir a Dios, predicar el Evangelio, permanecer en el Evangelio durante estemos en la tierra, no nos promete ningún tipo de alegría aquí, prosperidad material, ningún tipo de atractivo, pero la promesa sí trae, es la eterna. Entonces, cuando la iglesia se va desalentando, a veces se enfría o la gente se comienza como a agotar, algunos comienzan a agregarle o a inventar con el Evangelio. Y a veces es tentativo de uno querer agregarle para que la gente se despierte, pero entendemos que la palabra es la única que cambia el corazón. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, no solamente en esta iglesia, porque yo sé que todos ven en internet, siempre use la regla del fruto para saber que usted está en el verdadero. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo esto se quede, Señor, en nuestro corazón. Te pido que nos ilumines siempre en nuestros pasos. Entendemos que todo aquel que te busca te hallará, Señor, y aquel que tiene su corazón puro te verá, Señor. Tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos no jactarnos de que estamos en la verdad, sino cada vez más buscar esa verdad, crecer en verdad, aprender verdad, y no acomodarnos de que estamos en ella, Señor. Aunque te tenemos, no es de confiarse en sí mismo, sino en ti, Señor. Guíanos, ilumina cada paso de nuestras vidas y bendice tus ovejas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.